Bienvenidos, qué bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Dice, me alegraré y me gozaré en la presencia del Señor. Y qué hermoso estar en esta mañana en la presencia de Dios. Y como comentaba el pastor Alberto, qué importante es utilizar las llaves, ¿sí? Una de las llaves que se había hablado anteriormente es la reconciliación, el poder tener una relación correcta con Dios, pero también una relación correcta con nuestro prójimo, con los demás. Y el día de hoy vamos a hablar de la llave de la confesión. Y es una llave muy importante. Hace años un niño fue a la casa de su abuela y en este lugar había un florero de vidrio muy hermoso que la abuela quería mucho. Y llevaba su patineta, le habían dicho que no usara la patineta dentro de la casa, desobedeció, utilizó la patineta y rompió el florero de vidrio junto con un vecino. Y él estaba muy triste por lo que había sucedido, pero debido al temor de lo que le podía pasar, prefirió guardar ese secreto. Y el amigo, el vecino, se aprovechó de esa situación, le dijo, pues con que no quieres que se den cuenta, pues ahora me tienes que hacer esto. Y le empezó a poner e imponer cargas, de tener que lavarle los tenis, ayudarle a hacer la tarea y ciertas cuestiones para que no lo delatara con su abuela. Y este niño de 7, 8 años de edad, también esa relación con la abuela se había interrumpido, ya no tenía esa misma relación debido a esta carga y esta culpabilidad, ya que pensaban que el perro se había metido y debido a esa situación se había roto el florero. Pero el niño decidió confesar a la abuela lo que había sucedido. Y la abuela lo que le dijo es, hijo, nieto, yo ya sabía que tú lo habías hecho. Yo solamente estaba esperando que vinieras a decirme lo que yo ya sabía. Dijo, te perdono. Y qué importante es utilizar la llave de la confesión, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a pedirle que Él nos revele, que podamos utilizar esta llave para poder abrir esas puertas que Él tiene preparadas para nosotros. Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu presencia. Pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a nuestro interior, a cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender, Señor, qué es lo que tú tienes, Señor, que tú quieres que confesemos, que no lo guardemos en lo más íntimo de nuestro corazón, sino que podamos abrir eso que está ahí, Señor, y podamos entregártelo a ti para poder abrir esa puerta, Señor, de relación íntima contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados. Y aquí está hablando el apóstol Juan, primeramente si confieso. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Qué importante es confesar mi pecado a Dios. Y una vez que yo confieso verbalmente ese pecado, dice que Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos de toda maldad. Cuando tú y yo utilizamos esta llave de la confesión, lo que estamos abriendo es el perdón. Me está regalando ese perdón. Dios quiere perdonar ese pecado. Y también me quiere limpiar ese pecado, me quiere limpiar de esa maldad. Dios está esperando, así como el niño cuando fue con la abuela, Dios está esperando que vayamos a Él para perdonarnos y para limpiarnos esa maldad. Levítico capítulo 5, versículo 5 dice, cuando te des cuenta de tu culpabilidad, deberás confesar tu pecado. Una vez que nos demos cuenta, porque muchas veces podemos pecar por omisión, podemos pecar sin darnos cuenta, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que viene a nuestras vidas y nos dice, te equivocaste. Pecado lo que significa es errar, es no dar en el blanco. Y cuando tú y yo tiramos ese dardo, Dios tiene una perfecta voluntad para que yo pueda actuar y pueda reaccionar de cierta manera ante cierta circunstancia, pero cuando yo hierro me estoy equivocando y estoy fallando a la voluntad de Dios. Eso significa pecar. Y dice, cuando nos demos cuenta
que pecamos. Cuando nos demos cuenta de nuestra culpabilidad, debemos confesar. Porque muchas veces lo que hacemos, en lugar de confesar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Perdón? Nos excusamos, exactamente, nos excusamos. Y es algo que vamos a ver. La excusa es un enemigo de la culpabilidad. Fíjate, la culpabilidad lo que significa. La culpabilidad significa es una declaración verbal. Tengo que declarar verbalmente para reconocer que he hecho o he participado en algo contrario a la voluntad de Dios. Eso es confesar. Y qué importante es entender qué significa la confesión. Es una declaración verbal para, primeramente, debo de reconocer. Debemos de reconocer que hemos fallado. Debemos reconocer que no hemos dado en el blanco. Debemos reconocer que nos hemos equivocado, porque a veces nos cuesta reconocer que hemos fallado o hemos participado en algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad. En lugar de hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que creo que es lo más conveniente ante esta circunstancia. Admitir que hemos pecado es no poner excusas, es asumir responsabilidad completa por el pecado. Y qué importante es el entender el significado de la confesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos demos cuenta que hemos hecho algo incorrecto? ¿Podemos ocultarlo o podemos confesarlo? Dios lo que nos está diciendo es que podamos declarar, que podemos reconocer que hemos fallado. Eso significa confesión. Y lo que habían comentado los enemigos de la confesión. Los enemigos de la confesión son la ignorancia y las excusas. Posiblemente debido a que no conozco la voluntad de Dios me puedo equivocar. Un ejemplo, bueno, si me maldicen y hablan mal de mí y empiezan a hacer cosas que a mí no me agradan, entonces yo voy a hacerle lo mismo. Y debido a que yo pienso que estoy en lo correcto, lo voy a seguir haciendo y no va a haber confesión. ¿Por qué? Porque pienso que estoy bien. Pero eso es ignorancia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que podamos bendecir a los que nos maldicen, que podamos bendecir a nuestros enemigos, que podamos bendecir a aquellos que nos persiguen. Y cuando yo reconozco y conozco la verdad, entonces puedo confesar. Este es un enemigo de la confesión, la ignorancia. Qué importante es conocer la verdad. Qué importante es conocer la verdad, porque cuando tú y yo conocemos la verdad de Dios, la verdad me va a hacer libre. Pero debido a que no conozco la verdad, dice que el pueblo perece por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y debido a que pienso que estoy haciendo lo correcto, lo sigo haciendo y vuelvo a caer en el mismo error y en el mismo error y en el mismo error. Pero Dios nos está guiando a que conozcamos la verdad, que todo enemigo de la confesión podamos quitarla de nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Y otro de los enemigos es la excusa. La excusa significa no aceptar mi responsabilidad y echar la culpa a otra persona. Lo que habían comentado. Un enemigo de la confesión es el poner excusas. Y desde el principio podemos ver la excusa que puso Adán y Eva. Dios les había dicho que podían comer de cualquier fruto del árbol, con excepción del fruto de la sabiduría, del bien y del mal. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando ellos tomaron ese fruto, Dios estaba en el huerto y empezaron a escuchar. Y en Génesis capítulo 3, versículo 10, ¿podemos poner Génesis capítulo 3, versículo 10? Dice: el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y muchas veces lo que hacemos, nos escondemos.
porque sentimos vergüenza, porque hay vergüenza por lo que hemos hecho. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y luego más adelante, en el versículo 11 dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y aquí Dios le está diciendo a Adán, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Qué le estaba dando la oportunidad a Dios a Adán? Que se confesara, que podía decir, sí comí, lo acepto, lo reconozco. Pero ¿cuál fue la respuesta de Adán? Dice versículo 12, el hombre contestó, Adán contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Wow. Fíjate la declaración que está dando Adán. Dice, la mujer que tú, Dios, me diste. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. O sea, como tú me la diste, pues yo pequé. O sea, tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces echamos a veces la culpa a Dios por las cosas que hacemos, por los errores que cometemos? Qué importante es no poner esas excusas. Qué importante es reconocer, Dios, yo pequé. Esa es la confesión. La confesión es, yo la regué, yo hice algo incorrecto, me equivoqué por lo que hice y vengo y me confieso delante de ti. Eso es la confesión. Dios nos quiere guiar a que podamos entender y usar esta llave de la confesión, porque es muy fácil poner excusas, es muy fácil tener este enemigo de la confesión, que es el poner excusas, el echar la culpa a otras personas, en lugar de reconocer que yo fallé, que yo me equivoqué. Y todavía con Eva, más adelante, cuando le pregunta a Eva, dice, la serpiente me engañó y comió. Eva también lo que está haciendo es, en lugar de aceptar su falla, lo que está diciendo es, el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Y le está dando esa oportunidad de poder confesar, me dijiste que no comiera y comí. Confieso que me equivoqué, pero lo que Eva está diciendo es, la serpiente me engañó. Es más, tú creaste la serpiente. Por culpa de ella me engañó y entonces yo pequé. Yo me equivoqué, pero ella tuvo la culpa. ¿Realmente es una confesión? No. ¿Cuántas veces nos hemos excusado? ¿Cuántas veces hemos echado la culpa a otra persona en lugar de asumir mi propia responsabilidad? Eso es la confesión, el que podamos asumir cuando hemos fallado y nos hemos equivocado. ¿Cuáles son algunos de los pasos para la confesión? Uno de ellos es conocer la verdad. ¿Quién de ustedes el día de ayer, viernes y sábado estuvo en el seminario de Libres? Amén. Fue una bendición tremenda, ¿verdad? Y es lo que estuvimos hablando con respecto a la importancia de la confesión. Y alguno de los pasos de la confesión es primeramente conocer la verdad. Que podemos conocer la verdad. Cuando tú y yo conocemos la verdad, entonces no voy a caer en el enemigo de la ignorancia. Es el primer paso, el que conozca la verdad. Pero posiblemente pueda conocer la verdad, pero puedo no reconocer mi falla. Y no reconozco mi falla por el otro enemigo, por la excusa. Porque le echo la culpa a la otra persona y digo, pues que yo estoy bien. Como yo estoy bien, él tiene la culpa, entonces, pues ¿por qué me voy a confesar? Debo de reconocer que hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Posteriormente es arrepentirme. Reconozco que he fallado, pero una vez que lo reconozco, vengo a los pies de Cristo y me arrepiento. Digo, perdóname por esto que yo hice. Y un arrepentimiento es un cambio total de dirección. Si aquí está el pecado y el pecado he caminado rumbo al pecado, me confieso y ahora hago un cambio de dirección y digo, ahora ya no voy a hacer este mismo error. No voy a fallar, ahora voy a dar en el blanco. No voy a caer en esa tentación. No voy a caer en esa situación, en ese pecado que he estado cayendo y ahora puedo caminar
hacia Jesucristo. Puedo caminar hacia la luz en lugar de caminar en las tinieblas. Romper y renunciar. Mientras no hemos roto, el enemigo nos sigue jalando. De ahí la importancia del romper, el confesar, es romper con esa atadura que el enemigo me tenía. Y el hablar bendición para nuestra vida en esa área en la cual hemos estado batallando, y también el bendecir a nuestras futuras generaciones. Y esos son los pasos de la confesión. Y vamos a ver cómo Cristo cubre nuestro pecado al confesarlo y reconocerlo. Primeramente debemos confesar. Ya entendimos que la confesión es esa declaración verbal cuando sé que me he equivocado y he hecho algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo punto es descubrir o dejar al descubierto mi pecado, el no cubrir mi pecado. Porque muchas veces lo que hacemos es cubrir nuestro pecado. Y eso fue exactamente lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, cuando se equivocaron, lo que hicieron cubrieron su pecado. Y posteriormente es el arrepentirnos. Son 3 puntos muy importantes: la confesión, el descubrir nuestro pecado y el arrepentirnos. Y con respecto a descubrir mi pecado en la que sigue, qué importante es el entender, el descubrir nuestro pecado. Cuando tú y yo no descubrimos nuestro pecado, lo que sucede es que lo ocultamos. Y cuando ocultamos nuestro pecado, podemos caer en lo que cayó Adán y Eva. Dice que cuando ellos pecaron, dice que se cubrieron su desnudez, les dio vergüenza. Cuando tú y yo pecamos, pues nos da vergüenza que las otras personas se den cuenta de lo que hicimos. Y lo que hacemos es cubrir mi pecado, que nadie se dé cuenta. No, mientras nadie se dé cuenta, todo está bien, ¿no? O sea, salgo bien librado. Un ejemplo. ¿Qué sucede si estamos viendo pornografía? No, pues mientras nadie se dé cuenta, no hay problema. Estoy bien. No, pero que no se den cuenta, entonces cubro mi pecado. Pero, ¿qué sucede con Dios? ¿Realmente estamos cubriendo el pecado? Dios conoce nuestro pecado. Dios conoce en qué le hemos fallado. Dios conoce cuál es esa área de oportunidad que tú y yo podemos tener. Cuando encubrimos nuestro pecado, no le estamos dando la oportunidad a Dios que Él pueda limpiarnos. No estamos usando la llave de la confesión. Estamos encubriendo algo para que nadie se dé cuenta. Y cuando hacemos eso, lo único que estamos haciendo es abrir una puerta para que el enemigo me siga jalando. Es como ese anzuelo que me jaló, y por más que quiero salir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Me jala y vuelvo a caer. Y vuelvo a caer en el mismo pecado. ¿No te has preguntado por qué vuelvo a caer en lo mismo? ¿Por qué sigo teniendo este problema? ¿Por qué, aunque me esfuerzo y quiero cambiar esta actitud o este comportamiento en mi vida, este mal pensamiento o esta actitud egoísta o esta falta de paciencia o este enojo en mi carácter, sigo nuevamente teniendo el mismo problema y sigo teniendo la misma prueba y no puedo pasar por ella, no la puedo superar y salgo reprobado en esa prueba? ¿Por qué? Es porque hemos encubierto nuestro pecado. Es porque mi pecado, lo quiero cubrir. Y mientras debemos de ser honestos, primeramente con Dios, y decir: Dios, este es mi pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que cuando confesemos a Dios nuestro pecado, y tenemos que mostrarnos transparentes y decir: Dios, yo pequé, este es mi pecado. Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida que Dios quiere tratar en nuestra vida. Y posiblemente sean áreas ocultas que solamente tú y Dios conocen. Solamente tú y Dios, nadie, inclusive posiblemente tu esposa o tus hijos conocen.
y estás batallando con ese pecado. Pero Dios nos está diciendo, entrégamelo a mí. ¿Qué es lo que sucede si no descubro mi pecado? Voy a seguir cayendo en ese mismo pecado. La pornografía. El 81% de los varones están viendo pornografía. Es algo que el enemigo nos puede tener atados a ese pecado. Y la pornografía lo que hace cuando uno empieza a ver cosas que no le agradan a Dios, el mismo cerebro genera una sustancia que se llama dopamina. Y esta sustancia lo que hace es generar placer en el cuerpo. Pero para tener este placer, posteriormente necesito ver cosas diferentes. Y cada vez necesito más y más y más para tener el mismo placer. Y esto, después de la pornografía, lo que me puede llegar a caer ahora es en el adulterio o en la fornicación. Jóvenes, no hay jóvenes, ¿verdad? O sea, salieron, pero adultos que están casados, o si no estás casado, y si hay algo que estás haciendo que Dios te está revelando, me da mucha tristeza que hay en un vecino de ahí cerca de la casa, una familia hermosa, 3 hijos, 7, 6 y 2 años, 2 varones y una niña. Este varón cayó en adulterio y su familia fue destruida. Su esposa se fue a vivir con sus papás, y eso es lo que hace el pecado. El pecado dice que el enemigo solamente viene a hurtar, a matar y a destruir. De ahí qué importante es lo que decía Levítico capítulo 5. Cuando me dé cuenta que hay algo que me está haciendo caer y estoy cayendo en ese pecado de manera continua, Dios nos está diciendo, confiésalo. Porque mientras yo lo tenga oculto y lo tenga tapado, el enemigo tiene ventaja. Estoy abriendo esa puerta para que el enemigo me siga jalando y vuelvo a caer y caer. Primeramente es descubrir mi pecado, decir, aquí está mi pecado, Dios. Y cada uno de nosotros tenemos áreas de oportunidad. Cada uno de nosotros sabe de qué pie podemos tropezar. Y aquí lo importante es pedirle a Dios, revélame. Dios, ¿cuál es esa área de oportunidad? ¿Cuál es esa? A lo mejor es cuestión del carácter, alguna área de oportunidad que Dios quiere tratar, y debemos de ser honestos para no engañarnos, pero también debemos de descubrir nuestra motivación. Cuando hace tiempo, mis hijas, hemos enseñado a nuestras hijas de la importancia de la obediencia, de tal manera que ellas puedan obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. Pero en esa ocasión les di una orden de manera varias veces y no me hacían caso. ¿A quién les pasa eso? Nada más a mí. A muchos papás, ¿no? Es algo que Dios quiere que podamos ser padres sabios, ¿verdad? Para guiar a nuestros hijos. Pero me molesté porque no hacían caso a la indicación que les estaba dando. Entonces fui brusco con ellas y les hablé fuerte porque no obedecían. Y Dios me guió a decir, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál era la motivación por la cual yo les hablé de esa manera ruda y fuerte a mis hijas? Y Dios me mostró que mi motivación era porque ellos estaban faltando a la autoridad, que en este caso era yo. Pero Dios me estaba diciendo que yo me estaba viendo a mí mismo. Y qué importante es que las viera a ella, que mi intención no era que me faltaran a mí, sino que yo pueda verlas a ellas, que ellas puedan ser unas hijas que caminen en el camino de Dios. Y me guió a poder confesar, me guió a poder decir, Dios, perdóname porque la manera como traté a mis hijas no fue la correcta y te lo entrego a ti. Ayúdame para que cuando
me quieran sacar de mis casillas, pueda reaccionar de la manera correcta. Y se le entregué eso a Dios. Y recuerdo que en esa noche cuando fui a platicar con ellas, lo que ellas les pedí perdón. Les dije, perdónenme porque fui fuerte con ustedes, porque les hablé de esta manera. Y les dije cosas que no les debí de haber dicho. Y de manera natural, ellas me comentaron, papá, perdónanos a nosotros porque te faltamos al respeto. Y cuando uno le entrega a Dios eso, muchas veces Dios lo que está esperando es que se lo entreguemos a Dios. Que podamos entregar esa área de oportunidad, ese pecado, ese error que actuamos de una manera incorrecta. Otro ejemplo es cuando estás teniendo una conversación con alguien y alguien te ofende. Entonces, si esta persona te ofende, entonces como me ofendió, entonces le voy a hablar, le voy a gritar. Es más, me provocó esta persona. Entonces, como me provocó, le voy a gritar y la voy a ofender. Yo tengo el derecho de ofenderla. Yo tengo el derecho de gritarle y de hablarle de esa manera. ¿Es correcto? No. Aunque ella posiblemente esté en lo incorrecto, Dios lo que va a tratar es con mi corazón. Dios va a tratar por qué estás actuando de esa manera. Él quiere que cuando una persona nos hable de una manera violenta, dice que la palabra blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor y la otra persona también se enoja más. ¿Y cuál es esa área de oportunidad? ¿Cuál es ese dardo que en lugar de dar en el blanco y poder actuar como Dios quiere que yo actúe, ¡fum!, ya se me fue hasta allá? Es más, ya ni le pegué ni siquiera no, ya me equivoqué, ¿no? Y podemos errar, nos podemos equivocar, pero Dios nos está diciendo, cuando te des cuenta, confiésalo. Cuando te des cuenta de algo que estás mal, confiésalo, porque si no lo confesamos, le estamos dando oportunidad al enemigo para que gane ventaja. Es una puerta que tú y yo abrimos cuando no confesamos. Él tiene ahora derecho legal para tomar autoridad en esa área que no se le hemos entregado a Dios, que no lo hemos confesado, y nos sigue jalando, y por eso caemos nuevamente en el mismo error. Qué importante es poder confesar a Dios. Y el tercer punto es descubrir nuestro orgullo. Decir, Dios, me equivoqué. Perdóname porque pensé que estaba haciendo algo correcto, pero estaba haciendo mi voluntad. Y ese es el orgullo. En lugar de hacer la voluntad de Dios, hago mi voluntad, porque pienso que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Pero Dios nos habla a nuestro corazón y decir, descubre primeramente tu pecado, descubre el pecado que Dios nos muestra. Descubre cuál es la motivación que nos hace caer en ese pecado. En el caso de la pornografía, posiblemente una motivación es el deleite. No, pues como me enojé con mi esposa, pues me voy a deleitar con otras cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deleítate en Jehová. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es mi motivación que hace que caiga en ese pecado? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando que cuál me está motivando para caer en esa situación? ¿Cuál es mi motivación? Porque cuando conozco mi motivación puedo decir, Dios, ayúdame para tener una motivación correcta, para no pecar contra ti. También la palabra de Dios dice, deleítate con la mujer de tu juventud. Que nos vamos a deleitar con nuestra esposa, con nuestro esposo, como Él quiere que podamos tener esa relación íntima con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. Y vamos a ver un ejemplo, una pregunta antes de ver este ejemplo. ¿Alguna vez has sido culpable de algo que te has justificado? Posiblemente nos hemos justificado por algo que sabemos que hemos hecho más. Algo que he hecho, algo incorrecto, y muchas veces nos podemos justificar. ¿Qué es lo que sucede cuando voy en el coche? No sabía que estaba, no vi la velocidad máxima,
80 kilómetros por hora, iba a 120 y fotoinfracción. ¿Qué me va a decir la ley? No, pues, perdona, es que no sabía. No, pues nada, pagar, ¿no? O sea, aunque no sabías, exceso de velocidad, ticket, multa y a pagar, ¿sí? Es lo mismo. A veces nos justificamos, nos podemos justificar por algo. ¿Qué cosas me estoy poniendo excusa o qué cosas me justifico por lo cual estoy haciendo algo? Posiblemente por ignorancia, posiblemente por echar la culpa a otra persona. Y es algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón el día de hoy. Él quiere que podamos utilizar esta llave de la confesión, esta llave que va a abrir una puerta para tener una relación con Dios. Mientras no utilicemos la llave de la confesión, el pecado lo que va a hacer, nos va a separar de Dios. Y por más, ¿qué es lo que sucede cuando te enojas con tu papá? Por alguna situación. ¿Qué sucede? Esa relación o esa comunicación, antes a lo mejor tenías la confianza de hablarle y ahora como te enojas, no, ahora ni le hablo. ¿Para qué? Estoy enojado con él. De la misma manera, cuando tú y yo pecamos, esa relación con Dios se interrumpe. Y Dios lo que quiere es que podamos utilizar la llave de la confesión y decir, aquí está mi pecado. Este pecado que tenía oculto, te lo entrego. Y ahora puedo utilizar la llave de la confesión, utilizar esta llave, abrir el candado y poder abrir la puerta para tener una relación íntima con el Padre. El enemigo no quiere que tengamos esa relación. El enemigo quiere que sigamos pecando, porque mientras tú y yo pequemos, esa relación con el Padre está rota. No tenemos esa libre acceso. Pero como dice Primera de Juan, si confieso con mi boca ese pecado, Él me perdona y Él me limpia. Y tengo esa restauración nuevamente con el Padre. Y vamos a ver un ejemplo, que es el caso del rey David. En Salmos capítulo 32, versículo 3, está diciendo, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esa relación que tenía, imagínate el rey David, un varón conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. Pero cuando pecó, esa relación con el Padre se interrumpió. Y él mismo estaba declarando, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Él estaba totalmente deshecho. Su situación emocional estaba totalmente decepcionado por lo que había hecho. Dice, y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Cuando traemos esta culpabilidad, ¿cómo está una persona que se siente culpable? ¿Está contenta? ¿Tiene gozo? ¿O está toda amargada, toda triste, toda decepcionada? Mientras esté cargando con mi culpabilidad y encubriendo mi pecado, eso es lo que nos sucede. Lo mismo que estaba pasando el rey David, nos sucede a ti y a mí. ¿Por qué? Porque no hemos confesado, porque este pecado lo estoy encubriendo. El versículo 5 dice, finalmente te confesé. Él estaba declarando, finalmente te confesé y todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Aquí podemos ver ahora cómo él reconoció, la regué. Reconocí que fallé. Reconocí que no hice lo correcto delante de ti. Dice, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa. Aquí podemos ver cómo ahora el rey David le entregó este pecado, le dijo, aquí está mi pecado. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre que cayó en adulterio y tuvo relaciones con Betsabé. Pero cuando él entregó su pecado y dijo, aquí está mi pecado, Dios, entonces Dios le limpió y le perdonó. Ahora dice que tan lejos está el oriente del occidente, dice la palabra de Dios. Dice que Él no se vuelve a acordar de nuestras rebeliones. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribe
y dice que todo mi espíritu, alma y ser sea irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Irreprensible lo que significa es que nadie pueda hablar algo en contra tuya, que nadie pueda decir algo que te dé vergüenza por lo que estés haciendo. Y Dios lo que está haciendo cuando tú y yo quiero esconder mi pecado, tarde y temprano la gente se va a dar cuenta. Pero si tú y yo se lo entregamos a Él, que Él ya lo conoce, Él ya lo sabe, Él lo limpia. Él quita ese pecado, Él borra ese pecado y dice, si Dios ya ni se acordó, ahora ¿cómo tú y yo nos vamos a acordar de ese pecado? Si el juez ya me dictó sentencia y dice libre, esa culpa ya fue borrada. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Quiere borrar esa culpabilidad. Quiere perdonar y limpiar nuestro corazón. El rey David en Salmos capítulo 51 versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios está buscando que podamos tener un corazón limpio. Él quiere limpiar nuestro corazón y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí, que mi espíritu pueda caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay muchos caminos y el enemigo nos quiere jalar para un lado, para el otro, pero yo tengo que conocer cuál es la verdad. Yo tengo que conocer cuál es el camino. Dice Jesucristo, yo soy el camino. Y cuando tú y yo caminamos en ese camino de verdad que es Jesucristo, entonces voy a dar en el blanco, entonces no voy a pecar. Pero si llegara a pecar, Dios dice, reconoce ese pecado, entrégalo, confiésalo, porque mientras no lo confieses, es muy probable que lo volvamos a hacer y esa relación con Dios se interrumpe y Él quiere tener una relación personal con nosotros. ¿La que sigue? Si exhibes tu pecado, pierdes su poder y entonces puedes seguir adelante y olvidarte de él. Mientras tú y yo guardemos ese pecado, el enemigo tiene esa autoridad. Pero cuando tú y yo lo entregamos, esa autoridad que el enemigo tenía sobre esa área de mi vida es rota. Lo que habíamos dicho es como un anzuelo, que el enemigo, si este pecado lo tengo encubierto y no quiero que nadie lo vea y lo guardo, el enemigo me jala para que vuelva a caer en ese pecado. Pero cuando lo confesamos, si exhibimos nuestro pecado, pierde esa autoridad porque ya se lo entregué a Él. Y rompemos con esa atadura, rompemos con ese lazo que el enemigo me tenía atado. Y por más que ahora el enemigo me quiera jalar y dice, venga, vente para acá, y me jale y me quiera jalar para que caiga en el pecado, como ya se lo entregué y lo confesé y lo rompí, ahora puedo ser libre, ahora puedo caminar como Dios quiere que camine. ¿La que sigue? Proverbios capítulo 28 versículo 13, fíjate lo que dice, los que encubren su pecado no prosperarán. ¿Quieres prosperar? Los que encubren su pecado no prosperarán. Si encubrimos nuestro pecado, no vamos a prosperar. Pero los que lo confiesan y lo abandonan, recibirán misericordia. Cuando yo confieso eso al Señor, tengo misericordia y Él me perdona. Y así como ese niño que pudo venir y pudo confesar su pecado a la abuela, de la misma manera podemos venir al Padre y decir, la regué, me equivoqué, tomé un mal camino, tomé una mala decisión. Y cuando lo hacemos, recibimos misericordia de parte de Él. Nos limpia, crea un corazón limpio dentro de mí. Y entonces puedo ahora sí caminar en rectitud. Pero la base para tener esta bendición en nuestra vida es utilizar la llave de la confesión. ¿La que sigue? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones en nuestra vida al utilizar esta llave? Uno es, hay perdón, hay limpieza, Él elimina la culpa. Qué bendición el poder sentirte libre de ser
Imagínate una persona que tiene una culpabilidad y está cargando esa culpa, pero cuando Dios quite esa culpa, uno es libre. Ay, qué diferencia el poder tener esa libertad, decir, gracias Dios porque ahora tú tomaste mi lugar, tú tomaste esa culpabilidad que tenía. Limita la disciplina. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros hijos son rebeldes? Cuando nuestros hijos tienen una actitud incorrecta. ¿Qué pasa con la disciplina? Muchas veces imponemos disciplina para poder corregir el rumbo. Pero cuando ellos reconocen, cuando yo veo en mi hija, en mis hijas, que ellas reconocen esa disciplina, es diferente. Lo mismo pasa con Dios. Cuando reconocemos esa disciplina, nos recibimos misericordia de parte de Él y también libera sanidad. Una de las razones por las cuales la gente se enferma es debido a estar cargando culpas. Cuando hay remordimientos en nuestra vida, cuando hay amarguras, lo único que está generando nos está afectando nuestro cuerpo. Pero cuando somos libres de eso, Dios nos da ese gozo. Hay la manera cuando tú ves una persona que es libre, la ves una persona gozosa, una persona que sabe que fue limpiada con la sangre de Cristo. Y todos hemos fallado, pero lo importante es reconocer cuál es esa área que Dios quiere que tú y yo podamos confesar. Y por último, recuerda, no hay nada que le tengas que decir a Dios que Él no sepa. Dios lo conoce todo. Pero por más que tú y yo nos esforcemos, no podemos ser limpios de ese pecado. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios conoce todo y solo está esperando tu confesión para que seas libre. Como esta historia de esta abuela le dijo, te perdono, yo ya lo sabía. Dios está esperando exactamente lo mismo. Él está esperando a que podamos ir a Él y que podamos decir, aquí está mi pecado. Este es mi pecado, te lo entrego. Y en esta tarde Dios quiere hablar a nuestro corazón. En esta tarde Dios quiere que podamos preguntarle a Él, ¿cuál es esa área en nuestra vida que posiblemente nos estamos excusando? ¿Cuál es esa área en tu vida que te estás excusando y le echas la culpa a otras personas y no lo queremos reconocer y tapamos ese pecado? ¿O cuál es ese pecado que por más que nos hemos esforzado, como decía el apóstol Pablo, dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y a veces estamos así, Dios, es que no quiero caer en este pecado. Es que no quiero, pero la carne me jala. ¿Qué es aquello que la carne te está jalando y caemos una y otra vez en el mismo pecado, en el mismo error? Puede ser algo en tu carácter, algo que Dios te está revelando, que pasa una circunstancia y vuelves a reaccionar de esa manera. No sé cuál sea ese pecado, que por más que te esfuerzas, no puedes, porque no es por nuestras fuerzas. Tenemos que reconocer que tenemos que entregar ese pecado a Dios. Y Dios en esta tarde te está diciendo, entrégale ese pecado a Él. No lo ocultes más, no lo guardes más en tu corazón. Él ya lo conoce, pero Él solamente está esperando, entrégamelo, confiésamelo a mí. Y aquí, este es algo hermoso. La confesión es una llave poderosa que abre la puerta para tener una relación cercana con el Padre. Dios quiere que utilicemos esta llave de la confesión, pero primeramente tengo que pedir a Dios, este es mi pecado, ya no lo quiero llevar más yo, te lo entrego a ti, Dios perdóname. Y cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y Dios quiere hablar a tu corazón en esta tarde. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para poder entregar ese pecado, que podamos confesar esa área en nuestra vida.
Dios en esta tarde te dice, la confesión trae bendición. Dios en esta tarde nos dice, vengan a mí, dice el Señor. Yo estoy con los brazos abiertos para perdonar. Estoy con los brazos abiertos para amar y reconciliarme con ustedes. Solo necesitas buscarme de todo corazón y me hallarás y yo me mostraré a ti. En esta tarde Él se quiere mostrar a ti. Él quiere volver a tener esa relación de un padre a un hijo. Pero hay algo que estorba esa relación. Y dile, Dios, muéstrame cuál es esta área que tú quieres que yo te la entregue. ¿Cuál es este pecado que tú quieres que yo lo pueda entregar ahí? Y dile, Dios, confieso este pecado. Padre Celestial, te confieso y ponle ese nombre. No sé cuál sea ese pecado, no sé cuál es esa área que Dios, si es en el área sexual, si es en el área del carácter, si es en el área de la confianza. No sé en qué área Dios te está hablando, pero dile, te confieso este pecado. Me arrepiento y pido perdón. Y pídele perdón de todo corazón. Dile, Señor, perdóname. Señor, declaro que te necesito. Declaro que necesito de ti. Toma este pecado. No quiero que el enemigo gane ventaja porque no lo había entregado a ti. Perdóname, Señor. Y dile, Señor, límpiame. Te confieso este pecado, pero te doy gracias porque tú me perdonas. Te doy gracias porque tú me limpias ahora. Y ahora soy libre por la sangre de Cristo. Ahora tengo libertad para poder caminar en tu voluntad. Señor, gracias porque tú me quieres crear un corazón limpio. Tú quieres crear en mí un corazón limpio, un espíritu recto delante de mí, para que pueda caminar en integridad, para que pueda ser una persona completa en ti, que pueda ser una persona irreprensible, que todo mi espíritu, alma y ser sea irreprensible hasta tu venida, Señor. Señor, ayúdame para confesarte cada vez que me equivoque, cada vez que yerre, pueda confesarme a ti, Señor. Quiero ser limpio.